Ya, queridos y queridas, vamos a partir. Estoy grabando. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Agradezco todas las pruebas diagnósticas que me llegaron y que me hicieron llegar vía correo electrónico. Así que le eché una mirada a varias de ellas. Acuérdense que muchas de las evaluaciones, esta no tiene retroalimentación, como se los dije. Más que nada de vuelta con el papel, pero sí vamos a ver lo que es hoy la prueba diagnóstica. Así que, además, todos los que me han enviado las pruebas diagnósticas y los próximos trabajos que tienen van a tener un incentivo con puntuación a lo que es el final del semestre. Esperando que se encuentren súper bien, vamos a dividir la clase hoy en dos partes. La semana pasada nosotros vimos lo que es el concepto de comunidad. Hoy vamos a seguirlo viendo con otro PPT que está subido en la semana 2, y después vamos a ver desarrollo local con la mitad del PPT que vimos la semana pasada y el PPT de ahora, ¿ya? Más que nada eso, pero antes también vamos a ver la prueba diagnóstica a modo de retroalimentación general. Cualquier duda, consulta, me la hacen ver como para hacer el tema un poquito más interactivo, y también voy a agregar a los compañeros que se vienen sumando en este momento. Acá está la prueba diagnóstica, bastante buenas las respuestas que me dieron ustedes, están bastante acertadas, y aquí lo vamos a ir haciendo un poquito interactivo y yo les voy a ir preguntando a ustedes al azar, obviamente, alguna pregunta, una de las preguntas, para que me puedan responder. Dicho eso, Priscila, muy buenas noches, ¿cómo están? Priscila. Priscila, ¿me escucha? ¿Lo escucha o no quiere escuchar? Marcelina. Acá estoy, profe. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi niña, ¿qué entiende usted por concepto de comunidad? ¿Qué entiendo? Déjame parar la tele que no me funciona. A ver, entiendo que es un conjunto de personas que están unidas por un tema en común, puede ser, características en común, que se reúnen con un fin en común, o que comparten algo en común. ¿Eso, profe? Ya, más o menos incompletito un poco la respuesta, porque las características que tú me estás dando perfectamente podrían ser la de un grupo, ¿ya? Pero gracias por la respuesta. Krishna, Ya, profe. Krishna, ¿qué es comunidad para usted? Me pilló, profe, justo había apagado la cámara. Y justo te pregunté, ¿qué entiende usted por Sí. concepto de comunidad? Bueno, yo creo que es el sentido de pertenencia que le dan los civiles a una cierta localidad. Este puede ser por las características estas mismas. Por ejemplo, Peñaflor está caracterizado por ser como un pueblito en vez como una ciudad en comparación a Santiago. Y esta característica la otorgan los civiles. Ya, súper, sí, bien, se puede sumar al concepto de comunidad. Muchas gracias, Krishna. Carola Castillo. Carola. Hola, profe. Buenas tardes. Disculpe que estoy metida con el celu y con la... Ya. Cuénteme, mi niña, ¿qué entiende usted por concepto de comunidad? Bueno, yo entiendo por concepto de comunidad que es un conjunto de personas que tienen un mismo interés, que se relacionan también mutuamente, que actúan bajo ciertos criterios cuando se conforman, junto también, como dice la compañera, el darle sentido darle un sentido de pertenencia al lugar también los hace ser una comunidad, enviadas también a proyecciones, a logros, a mejoramiento o a cuidados, sea cual sea eso. Y eso. Muy bien. Bueno, complementando lo que dijeron ustedes, y más que nada modo de resumen, ya que obviamente cuando estamos hablando de los conceptos iniciales siempre tienden a preguntarse en las primeras evaluaciones, la comunidad es eso, es un conjunto de personas, primero que
una característica muy importante, que comparten un territorio determinado, ¿ya? O sea, la comunidad nos encasilla en eso primeramente. Lo segundo, que lo nombró tanto Nidia como la Krishna, hay un sentido de pertenencia, ¿ya? Y eso es muy importante. Alcanzan algún objetivo en común, ¿ya? Pero también algo muy importante que se les quedó un poco en el tintero es la diversidad de personas que hay dentro de una comunidad, ¿ya? Porque si bien esto es cierto, todos pueden tener un sentido de pertenencia en el lugar en el que viven, pueden tener un poco de cercanía al lugar en el que viven, sí tienen que considerar que hay personas con un alto grado de heterogeneidad. Van a haber grupos y personas muy distintas que van a ocupar un determinado territorio, y con esas personas nosotros vamos a tener que trabajar en un espacio comunitario, ¿ya? Entonces, eso más que nada. ¿Alguien que quiere decir algo? Vamos con la segunda. ¿Qué tipo de comunidad conoce usted? Vamos a preguntar, ¿qué tipo de comunidad conoce usted? Don Rodrigo, le debo el libro, no, me he tocado mucho terreno en la oficina y no he prendido el computador, así que la próxima semana, el lunes, lo subo, ¿ya? ¿Qué tipo de comunidad conoce usted, don Rodrigo? Hola, profe. Comunidad educativa, religiosa, ¿Y qué comunidad... características? Elíjame una de esas y qué características principales podría tener esa comunidad. A ver, una comunidad religiosa donde todos sus integrantes pertenecen a una determinada religión, la cual profesan y siguen bajo los parámetros de esa comunidad. ¿Ya? Bien. Aquí es muy importante esta pregunta, porque esta pregunta tiene como una doble intención también, porque acuérdense que yo les dije la semana pasada que nosotros definimos comunidad desde dos aspectos. Uno, que tiene que ver netamente con el territorio, con el conjunto de creencias, sentido de pertenencia y todo lo que hemos dicho en la comunidad, pero enfocada netamente en un territorio determinado, versus otro tipo de comunidades que también hay, pero que no están encasilladas en un territorio, pero sí que tienen una ideología en común, tienen un sentido de vida en común, una creencia en común, como lo decía Rodrigo, que es el tema religioso, ¿ya? Pero que no necesariamente comparten un territorio determinado, que son comunidades con las que nosotros también vamos a tener que trabajar, ¿ya? Obviamente que para un tema mucho más estratégico, más fácil para poderlo abordar desde nuestra intervención, es más fácil trabajar con comunidades en un territorio delimitado, ¿ya? Porque tú cuando trabajáis con comunidades en base a una ideología o en base a una visión, te cuesta mucho más abordar a las comunidades para poder realizar una intervención, ¿ya? Pero eso más que nada era como el sentido también que tenía un poco esa pregunta. Vamos con la siguiente, que esto ya ustedes tienen que sabérselo al revés y al derecho, porque lo mismo el semestre pasado, que es un modelo de intervención. Que también vamos a ver modelos de intervención este semestre. Claudia Guzmán, ¿qué es un modelo de intervención? Claudia. Ay, profe, no podía, perdón. Bueno, el modelo de intervención es la manera o la forma sistemática y organizada en que podemos primero reconocer, ayudar y solucionar una problemática que pueda estar existiendo en un grupo de individuos, en donde, bueno, se conocen distintos modelos de intervención según las características del grupo y la problemática o la etapa por la cual están pasando. Entonces, de estas distintas maneras se puede lograr solucionar o ayudar a una mejora en el proceso por el cual esté pasando. Perfecto. Muy buena la respuesta. Irma Zapata, ¿cómo está Irma? Irma. ¿Irma Zapata está o no? No está la Irma. Vamos a preguntarle a Diego. ¿Qué es un modelo de intervención, Diego? ¿Se conectan o no se conectan? Y yo de repente colocan el celular nomás y después no se conectan. Diego, ¿estás?
No está Diego tampoco. Erika, vi que prendí la cámara. Profesor, ¿yo? Sí, ¿qué es un modelo de intervención? ¿Es un modelo de intervención? Bueno, es la que especifica cuál es la situación que aqueja a una población, donde se atiende a los objetivos de estrategia, donde nosotros tenemos que llevar a cabo el marco jurídico bajo el cual opera un procedimiento para la evaluación de los resultados. Bueno, lo que pienso yo. ¿Me escuchó? Es que estoy en la Sí. calle, disculpe. No, sí, te escuché. Ya, chiquillo, ahí siento que están un poquito débiles, a diferencia de la primera compañera que me respondió bastante bien. Un modelo de intervención, acuérdense que hay una definición conceptual que es una interpretación, o sea, es un constructo social, disculpen, que surge desde la teoría y que busca ser contrastado en la práctica. ¿Qué significa que es un constructo social? Es que se busca que desde la teoría nosotros podamos definir ciertos lineamientos al momento de intervenir, ¿ya? Nosotros desde el modelo de intervención establecemos técnicas, establecemos instrumentos, establecemos procedimientos que van a estar encaminados bajo este modelo de intervención, ¿ya? Entonces, eso en palabras sencillas es un modelo, ¿ya? Es cómo se genera un esquema, cómo se genera un lineamiento para poder intervenir en determinadas ocasiones. Y acuérdense que hay distintos modelos de intervención, que hay unos que son mucho más técnicos, como el modelo sistémico, pero también tenemos modelos que son de una corriente mucho más psicologista, como lo vimos en el caso en algún momento de grupo, como era el psicodinámico psicoanalítico, el modelo cognitivo conductual, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, no se lo olvide eso, yo les voy a preguntar harto durante el semestre qué es un modelo de intervención, ¿ya? Es una construcción simplificada de la realidad que surge desde la teoría y que busca ser contrastada en la práctica. ¿Sí? Sí. Y nos vamos con la última pregunta. ¿Por qué es importante intervenir socialmente a nivel de comunidad? Y esta pregunta justo, yo después les voy a hacer una comparación de una reunión que teníamos hace poquito. ¿Por qué es importante intervenir a nivel de comunidad? Le vamos a preguntar a Daniel. Daniel. Hola, profe. Hola. Mira la micro. Sí, pero igual puedo responder. Ya. ¿Por qué es importante intervenir a nivel de comunidad? Me imagino que primero por la gran variedad de grupos que hay, como son heterogéneos, Ya. en valores, en rango etario, en pensamiento, pueden a lo mejor estar en una misma población, en un mismo sector delimitado, pero en comunidad obviamente van a haber distintos tipos de grupos, como con lo que dije anteriormente. Entonces hay que tener las técnicas para poder juntar todos esos grupos y intervenir así en un objetivo en común, conjunto. Perfecto. Gracias, Daniel. ¿En qué micro viene? Hoy se me olvidó, en la 409. Ya. No, en la 409, voy llegando ya a Calicanto, cerca de la casa. Perfecto. Gracias, Daniel. Camila Arenas. Sí, profe, acá estoy. ¿Por qué, mi niño, es importante intervenir a nivel de comunidad, creo? Yo creo que es porque ayuda al individuo a desarrollarse de forma integral en el contexto en el que se sitúe y dependiendo de la comunidad que estén. Y por lo mismo, como usted dijo, y mi compañero, porque también es un grupo heterogéneo, donde hay diferentes tipos de personas y todo eso. Eso es lo que creo, profe. Perfecto. Y cerramos con Carla Montesinos. Carla, ¿por qué es importante intervenir a nivel comunitario? Bueno, lo principal de intervenir a nivel comunitario es que uno no puede realizar una intervención con una sola persona. Esto tiene que ver igual no solamente con bueno, en realidad en todo tipo de ramas de intervenciones se tiene que hacer de la misma manera, ya sea psicológica, sea como sea, se tiene que intervenir todo el grupo, porque esto es un tema más que todo como sistemático. Eso quiere decir que la persona que está arriba influye en la que está abajo. Y de esta forma es importante que el trabajo sea en comunidad. Perfecto. Debido a eso. Mi niña, muchas gracias.
Les respondo, ¿por qué es importante intervenir a nivel comunitario? Primero, más o menos muchos de ustedes como que dieron luces de lo que puede ser, es que cuando uno interviene con la comunidad hay algo mayor, y que lo vamos a ver sobre todo en las próximas clases, que en materia como de 2 clases, el nivel de impacto. ¿Ya? Es muy distinto intervenir, por ejemplo, con un individuo de la familia donde yo puedo abarcar a 4 o 5 personas como máximo, o a un grupo donde yo puedo abarcar a 30 personas, a nivel comunitario donde yo puedo abarcar 300, 400 personas. Entonces, eso es lo más importante del trabajo social comunitario, es el impacto y es el cambio que yo puedo producir, va a ser mucho más notorio, va a llegar a muchas más personas, a como si estuviera interviniendo a nivel individual o a nivel grupal. ¿Ya? No sé si se logra entender a lo que voy, o si alguien tiene una duda, o lo clarifico con un ejemplo. ¿No? Bien, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a venir acá y voy a partir por concepto de comunidad que les dije delante. Esperemos que sea más grande. Concepto de comunidad. Ahí aquí yo les voy a dar una ayudadita, porque mucho de lo que vemos en este PPT ya es parte de la primera evaluación y también va a ser parte también de las evaluaciones en caso de que ustedes tengan notas pendientes. Concepto de comunidad. Vamos a ver una primera definición que es del autor Luciano Gallino, que en su diccionario de sociología, la comunidad, dice lo siguiente. ¿Qué son la comunidad para Luciano Gallino? Es una colectividad que puede definirse como comunidad cuando sus miembros actúan recíprocamente y respecto de otros no pertenecientes a la misma colectividad, anteponiendo más o menos conscientes los valores, las normas, las costumbres, los intereses de la colectividad considerada como un todo. Entonces, ¿qué es la primera idea fuerza que nos da esta definición de Luciano Gallino? Es que primero dice que una colectividad también puede definirse como una comunidad, ¿ya? Y aquí estamos hablando de distintos tipos de colectivos. Por ejemplo, el colectivo feminista, el colectivo de la diversidad sexual, son como los más reconocidos que encontramos. Entonces, los colectivos también son comunidad, y un poco dando respuesta a que la comunidad necesariamente no tiene que compartir un territorio determinado. Y aquí otra característica que también da el autor es que actúan recíprocamente respecto de otros y no pertenecientes a la misma colectividad. Es decir, que esta comunidad al mismo tiempo comparte espacios con otras comunidades que tienen más o menos los mismos valores, un sistema de creencias más o menos parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos grandes ideas fuerzas que encontramos en este autor, ¿ya? Primero, que los colectivos también se pueden definir como comunidad, entonces confirmamos que no necesariamente tiene que ser en un territorio determinado. Y lo otro muy importante es que las comunidades o los colectivos interactúan recíprocamente con otros, ¿ya? Y más o menos un poco haciendo referencia a lo que dijimos en la clase pasada. Uno dentro de la comunidad va a encontrar distintos colectivos y distintos grupos que más o menos van a tener que tener un sentido de pertenencia o algunas características en común. Por ejemplo, si tú estás en una cierta unidad vecinal en una determinada comuna, vas a tener que compartir a lo mejor algunas visiones de cómo tú ves el mundo entre los adultos mayores y entre los adolescentes. O sea, más o menos tienen las mismas creencias, se comportan más o menos igual, aunque hay una diferencia de rango etario, ¿ya? No sé si se logra explicar lo que yo acabo de decir, o lo vuelvo a explicar con palabras mucho más sencillas o con otro ejemplo. Profesor, ¿me Dígame. escucha? Sí, no sé quién me habla, pero... Yo, Erika Guarí. Disculpe, en concepto de comunidad también podría ser tradición, o sea, lo que usted dijo, tradición, costumbre, porque o sea, en el pueblo de mi mamá, cuando yo viajo allá a Perú, y ahí hacen como, se encuentran muchas comunidades y hacen como una fiesta. ¿Eso igual podría ser o no? También, muchas de las comunidades también comparten costumbres en común. Ah, ya, profesor, gracias. Perfecto. ¿A alguien más? ¿Alguna duda con esta definición? Sacamos como las dos ideas fuerzas principales de este autor. Se entiende perfecto, profe. Perfecto.
Definición número 2. Agnes Heller, socióloga, nos dice lo siguiente, esta es otra autora, que dice, la comunidad es un grupo o unidad del estrato social estructurada, organizada, con un orden relativamente homogéneo a el particular perteneciente necesariamente, al que pertenece necesariamente. ¿Qué nos quiere decir esta autora? Primero, es que toda comunidad tiene una estructura, y aquí estamos hablando de comunidades tanto a nivel de territorio, como comunidades vistas a nivel de colectivos, ¿ya? Tienen una estructura, un sistema de creencias, un modo de comportamiento. Vámonos a un ejemplo mucho más concreto. El espacio donde viven ustedes, ya hagan referencia. Por lo general siempre no hay el vecino que es jugoso, etcétera, etcétera, pero saquemos al vecino jugoso al lado. Por ejemplo, la mayoría, a lo mejor, si viven en un pasaje, tienden, por ejemplo, tienen una regla de que cuando entran y salgan del pasaje tienen que echar llaves. Hay una estructura. O que, por ejemplo, no podía estar colocando música a las 3 de la mañana y nadie lo hace. Si no, se tendríamos como una cuestión mucho más laissez-faire, cada uno haría lo que fuera. Entonces, a eso es lo que hace referencia, doctora. Todas las comunidades tienen una estructura, son organizadas, ¿ya? Más allá que alguien rompa la estructura. Y que obviamente tienen valores más o menos homogéneos, es decir, similares, más allá de que hayan distintos grupos heterogéneos, lo que yo acabo de decir, ¿ya? Es decir, encontramos un montón de personas, un montón de grupos heterogéneos, pero esos mismos grupos heterogéneos más o menos tienen el mismo sistema de creencias, el mismo orden, son organizados, es decir, en ese tema son más o menos homogéneos, porque el terreno o en el territorio en el que viven lo moldaron de una determinada manera. ¿Se logra entender o no se logra entender? Profe, entonces, aunque el concepto de comunidad sea tan así regido por normas que se y todo, y aún así hayan personas que no sean igual, que no cumplan esas normas, que no las sigan al pie de la letra, aún sigue siendo una comunidad igual, una comunidad en sí. Exactamente. Lo que voy es que si tú estás en un territorio determinado, tú vas a ser muy diversa a lo mejor a tu vecino, vas a ser muy diversa a tu vecino. Voy a dejarme apagar el micrófono, por favor. Va a ser muy diferente a tu vecino, ¿cierto? Pero sí van a tener ciertos parámetros de homogeneidad. A lo mejor se van a comportar por respeto al otro de una determinada manera. Vámonos mucho más allá. En el espacio en el que ustedes viven, a lo mejor tienen más o menos las mismas características de auto, porque más o menos comparten un estatus socioeconómico, nos vestimos más o menos igual. ¿Se entiende? Como si tú vas a un territorio, por ejemplo, para el barrio alto, las características son completamente distintas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a haber diversidad dentro de los territorios, pero al mismo tiempo, dentro de esa diversidad, compartimos ciertos niveles de homogeneidad o de parecidos. Nos parecemos. Yo que vivo en Puente Alto puedo tener unas características muy parecidas a la gente que vive acá, aunque sea distinto a ellos, aunque trabajen cosas distintas a ellos, pero somos parecidos porque el territorio nos moldó de una determinada manera. ¿Sí o no? Profesor, te lo digo porque está como en la palestra misma y ha salido mucho el tema de los portones en comunidades. No sé si ha escuchado todo ese tema de las noticias y todo. Entonces ahí ya nos estamos dando cuenta que el concepto de comunidad no está, porque hay determinadas personas que no lo permiten, ponte tú el tema de los portones, y otra cantidad de sí. Entonces ahí ya, ¿hay concepto de comunidad o no hay concepto de comunidad? Viven en comunidad, ¿ya? Sí, viven en comunidad. Comparten ciertos valores, ciertos sistemas de creencias. Lo que ahí se genera son discrepancias dentro de eso. Pero no significa que no dejen de ser comunidad. Porque esa palabra se ha dicho mucho y los vecinos la han dicho mucho. Aquí no tenemos comunidad, no hay comunidad, no vivimos en comunidad. Por eso, a eso voy yo, justo a esa línea bien delgadita que hay ahí, la diferencia. No, o sea, técnicamente ese dicho está mal expuesto, porque sí viven en comunidad, comparten un territorio, tienen discrepancias,
¿ya? Pero no significa que no vivamos en comunidad. Uno por lo general tiende a confundir y hay un tema en el habla, pero sí son comunidad. ¿Sí? ¿O no? Sí, súper, súper. Perfecto. Vamos a colocarle esta película. Definición número 3 de Friedman, sociólogo. Dice que la comunidad es una organización de familias u otros grupos que para satisfacer un fin o varios fines dependen los unos de los otros, la cual está localizada en una vecindad relativa. Yo creo que esta es la definición que más me gusta, primero porque es mucho más fácil de abordar. Segundo, es que apunta a lo que hemos dicho, que dentro de la comunidad encontramos un grupo de familias o grupos diversos, como hemos dicho, diferentes unos con otros, clubes de adulto mayor, el tema de los cabros que van a jugar a la pelota, colonia urbana, etcétera, etcétera, pero que dependen de unos con otros para poder subsistir, para poder desarrollarse, y que al mismo tiempo, y este concepto es el que más me gusta, están en algo que se llama en una vecindad relativa, es decir, que comparten un territorio, un espacio y un lugar determinado. ¿Sí o no? Próxima definición. Si les quedan dudas, váyanme preguntando. Definición número 4, ¿sí? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Desarrollo local versus desarrollo comunitario es lo mismo? No, no es lo mismo. Ya, ok. De ahí vamos a ir un poquito. Cuando lleguemos a desarrollo local y comunitario, se lo voy a explicar. Ya, ok, gracias. Definición número 4 de Maritza Montero, psicóloga comunitaria. Una comunidad es un grupo en constante cambio, transformación y evolución. ¿Ya? Bastante escueta, bastante corta la definición de Maritza Montero, y tampoco vale la pena redundar ni profundizar tanto, porque nos está diciendo que la comunidad es un grupo o un conjunto de grupos, mejor dicho, en constantes cambios, transformaciones y evoluciones. ¿Ya? Yo no sé si les conté la clase anterior, y esto me hace mucho sentido, porque en el IPE Chile yo estoy elaborando la malla y estoy haciendo el ramo de género y diversidad sexual. Y ahí, por ejemplo, el tema de los movimientos, los colectivos feministas, me ha tocado leer mucho sobre feminismo, era un tema que yo no manejaba mucho, han ido mutando y cambiando en el tiempo, y ahí yo me he dado cuenta que, por ejemplo, desde un feminismo súper radical, un feminismo duro, que poco menos el hombre había que poco menos sacarlo del mapa, tenemos un feminismo mucho más moderado, un feminismo que busca la cooperación. Entonces, ahí también dan cuenta de lo que nos dice la autora en su momento. Las comunidades, este conjunto de grupos, son o están bajo un constante cambio, transformación y evolución, ¿ya? Que eso va a depender también del contexto en el que se encuentran estas comunidades. Y aquí está el famoso Ezequiel Anderek, déjenme correr los monos para acá, que dice: una comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado, como hemos dicho, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia, delante, o de identificación con algún símbolo local, que después le voy a preguntar algo ahí, y que interaccionan entre sí más que en otro contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta definición de Ezequiel Anderek es bastante completa, pero hay algo de todo lo que hemos hablado en estas clases que no se había mencionado, que es que hay identificación con algún símbolo local. Les pregunto a cualquiera de ustedes que me podría dar un ejemplo práctico de una comunidad territorial, bajemos la comunidad territorial, ¿ya? Más que colectivo, que se identifique con algún símbolo local, y cuál podría ser ese símbolo local. Pucha, profe, es que yo me voy a basar en la ignorancia, la voy a tirar nomás. No sé a qué se referirá con símbolo local, no sé si lo habrán nombrado antes, a mí se me habrá olvidado, no me vaya a sacar un rojo, pero yo a lo mejor pienso que puede ser como, no sé,
en una villa o en una población, por ejemplo, sean del equipo de fútbol, por ejemplo, de Colo-Colo o de la U. No sé, yo creo que se me viene como así a la mente. Si estaré errónea o alguien tendrá otra idea, no cacho. Perfecto. O los mismos mapuches, pues, profe. Ya. Ese tema es muy bueno. Dime el de los mapuches. Desarróllalo. Claro, bueno, allá, bueno, en el sur, me imagino yo que el símbolo local, bueno, para los indígenas, los mapuches, deben ser, no sé, unos juegos típicos, no sé, su vestimenta, eso, o La bandera. claro, los instrumentos. El ejemplo Yo que creo ustedes que acaban de decir de la comunidad mapuche es un ejemplo bastante acertado porque primero hay un espacio territorial delimitado o un espacio geográfico delimitado, ¿cierto? Nosotros sabemos dónde, si bien es cierto, toda la comunidad mapuche está repartida desde Arica a Puerto William, pero sí en la región de la Araucanía, por decir algo, ahí estaríamos delimitando mucho más. ¿Cuáles son sus símbolos locales que ellos tienen? La bandera. Ya, ahí hay un ejemplo muy, muy concreto. Las costumbres también son parte de un símbolo local. ¿Ya? Y todos vemos las costumbres que tiene el pueblo mapuche, celebrar el año nuevo de ellos, La tradición. las tradiciones, las determinadas comidas. Y otro ejemplo también puede ser, aparte que muy aceptable el ejemplo de la comunidad mapuche, puede ser, por ejemplo, el tema de Pomaire. Yo creo que todos en algún momento hemos ido a Pomaire. Pomaire, ¿qué características tiene? Comparten un espacio geográfico delimitado. ¿Y cuál es el símbolo local ahí? La greda, la confección en greda, claro. el trabajo en greda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas comunidades territoriales o geográficas delimitadas tienen algún símbolo local que lo identifica. O en Curacaví como la chicha. Y así, o Chichana y la longaniza. Eso igual también, profe, aunque sea así, no sea tan como, por ejemplo, que los mapuches tengan bandera, igual lo de los pastelitos, ponte tú, no sé dónde, la comuna, la chicha, también, eso también igual identifica un símbolo local. También pasa a ser parte de un símbolo local, ¿ya? Eso es muy importante porque el símbolo no necesariamente tiene que ser algo intangible, ¿ya? Como una bandera que tú la puedes ver o la puedes dibujar, puede ser algo tangible como las comidas, como el tema del vino, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me habló cuando yo estaba hablando, pero no me acuerdo quién fue. ¿No? Yo pregunto, disculpa. Pero dale, no, compañera. yo digo lo mismo que yo iba a decir, es que qué pasa que allá en Perú, como en la población, en el pueblo de mi mamá en Cajamarca, ellos hacen como unas yunzas, unas fiestas, y a la vez también es una tradición, una costumbre que ellos siempre hacen, que les toca así como a la comunidad hacerlo, el que rompe el árbol, lo hace el otro año, lo vuelve a hacer una fiesta así el otro año, y bueno, eso, pero no sé si es parecido con lo de acá. Sé que no te escuché muy mal porque parece que el internet se me cayó un poco. ¿Que podéis repetir? Ya lo vuelvo a repetir, sí. Lo de Perú alcanza a escuchar. Sí, lo de Perú. Es que allá en Cajamarca, mi mamá hace como yunza, que es un árbol que tú le pones cosas. ¿Ya? Y ese árbol, todos bailan alrededor del árbol y el que rompe el árbol con el machete lo vuelve a hacer, pero el otro año. ¿Ah, eso sí? También ¿El mismo árbol? Sí. No, pues compra un árbol y lo planta y le vuelve a poner cositas y eso. No sé si es parecido a lo que los compañeros también dicen. Eso también es parte de un símbolo local, ¿ya? Porque ahí estamos cumpliendo con las dos características. Un espacio geográfico delimitado, pero al mismo tiempo el símbolo local que identifica ese lugar. ¿Sí? Ah, ya, profesor, gracias. El otro, profe, el paine por la sandía, ¿o no? También, la sandía de paine, también es un símbolo local. Es más, tricolor de paine. Bueno, yo he ido a harto paine últimamente, por ejemplo, el logo municipal también tiene la sandía. Me llamó mucho la atención, el logo de la municipalidad, también le pusieron la sandía ahí y los funcionarios municipales andan con sus poleras o con sus chaquetas y el logo trae incorporado una sandía como cortada por la mitad. También es un símbolo local de ese lugar. En Chimbarongo igual, profe, el mimbre, en Chimbarongo. También. El tema de entrando a la ciudad también de Chimbarongo hay como una escultura representando los muebles también de ahí de mimbre. Se caracteriza por eso esa comunidad. Sí,
Y Ahí otro también. muy conocido, profe, es la ¿Cuál? ligua, el dulce de la ligua. Los dulces de la ligua también. También son parte del símbolo de esa comunidad. Sí. ¿También? Entonces, eso es más que nada la definición de Albert, que muchas de las cosas que nosotros ya hemos visto, pero que este autor incorpora algo que es muy importante, que hay una identificación con algo, y ese algo se llama un símbolo local. Símbolo local que puede ser intangible, como un himno, por ejemplo, o algo tangible, como todo lo que ya hemos nombrado, los canastillos, las comidas, etcétera, etcétera. Segunda definición de comunidad, o sea, sexta definición de comunidad, Max Weber dice: llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en qué actitud en la acción social. La comunidad puede apoyarse sobre toda suerte de fundamentos afectivos, emotivos, tradicionales, que es lo que acabamos de ver, y toda relación social. Es un sentimiento y es una acción recíproca, ¿ya? Si bien es cierto, muchos de los autores que vimos delante hablan más o menos de que tiene que haber un apoyo recíproco en la comunidad, Max Weber lo profundiza, ¿ya? Y dice que nosotros, para ser parte de una comunidad, primero tenemos que tener ciertos fundamentos afectivos y emotivos, ¿ya? Y que obviamente van a desencadenar en las tradiciones. ¿Qué me significa eso? Si uno vive en un espacio determinado, como que uno le agarra cariño a ese espacio determinado, ¿ya? No sé si le ocurre a ustedes. Por ejemplo, yo viví muchos años en la Florida, hasta los 27 años, y después nosotros nos cambiamos a Puente Alto, y cuando uno, ¿qué características tienen estas dos comunas que son, entre comillas, más o menos, tienen algún parecido? Y el sector sur de la región metropolitana a mí me encanta, sin desmerecer a los que viven en el sector norte. Yo trabajo en el sector norte, pero por ejemplo tengo un tema emotivo con el sector sur. Me gusta porque está, por ejemplo, cerca el Cajón del Maipo, me gusta porque estamos más pegados a la cordillera, ¿se entiende? Entonces, también tiene que haber un afecto hacia tu comunidad, tiene que haber algo emotivo que a ti te haga sentir parte del lugar en el que vives, ¿ya? Y obviamente cuando tú le tienes afecto, le tienes emoción, le tienes cariño al lugar en el que vives, ¿ya? Va a haber una acción recíproca de ayuda, de colaboración, Profe, de apoyo con el resto. profe. ¿Rodrigo? Bueno, Max Weber se refiere a la acción social, que claro, lo mismo que mencionó usted, que la comunidad moldea las conductas de las personas. Y hace que ese sentido, bueno, tiene que ver con las estructuras también de cómo están conformadas y los patrones culturales de las comunidades y las sociedades, y claro, ya hace que la acción social moldea las conductas y hace que el vínculo sea recíproco entre los individuos. Y por eso que cuando te sacan de tu comunidad, por ejemplo, tú vives muchos años en una parte, supongamos, vives en Huechuraba y te traslada a Pirque, el choque va a ser brutal, ¿ya? Porque tú generas una acción social, genera un montón de cosas que te hacen sentir parte de eso, y el cambio se va a notar mucho. Muy distinto cuando tú haces un cambio mucho más sutil, por ejemplo, cambiarte de Renca a Cerro Navia, entonces el cambio va a ser muy poco, ¿ya? No, un cambio tan simple como, por ejemplo, vivir en una villa, condominio, población, donde uno conoce a sus vecinos y se saluda, aunque no tenga una relación íntima, hay que irse a vivir, por ejemplo, a una comunidad en un edificio donde uno no conoce a nadie, con suerte conoce al conserje. Exactamente, sí, muy buena. Claro. Y otro factor también puede ser el clima, aunque sea todo dentro de Santiago. Por ejemplo, la Florida queda cerca de la cordillera, Puente Alto igual, y allá, por ejemplo, a veces cae un poco de nieve, es más helado, corre más viento, y no sé, Cerro Navia, Renca, es todo lo contrario, es más seco, está rodeado de cerros, como un valle, entonces igual eso, bueno, aparte de todo lo que se habla, influye mucho. Cambiarse comuna es muy cierto. Cambiarse de un extremo, no sé, de la zona norte a la zona sur de Santiago cambia mucho, hasta incluso Cambia la gente bastante. un poco. Y eso es verdad lo que decís tú, por ejemplo, eso es verdad lo que decís tú, yo por ejemplo que vivo, siempre he vivido en el sector sur y trabajo en el sector norte de la capital, es bastante distinto, o sea, no es por nada, pero hay como más verde para acá, y por una cuestión que estamos más cercanos a la cordillera, hay más aguas, o sea, uno va a Lampa y es casi todo bien seco, y tú venís para acá y estás San José de Maíz, Costa Pirque, es otra realidad. Ya, no estoy diciendo que una sea mejor que otra, pero sí se nota el cambio brusco en el tema del territorio. Alguien había hablado, parece una chica, ¿no? Y aquí
como un resumen general de todo lo que hemos hablado, comunidad es uno de los conceptos más utilizados en las ciencias sociales, manteniendo un amplio uso dentro de las disciplinas, dotado de extensa polisemia. Esta multitud de significados se dan en el lenguaje científico como también en el lenguaje común. El concepto de comunidad, que es lo que más me importa, dice, la palabra denota la cualidad de común, que pertenece o que se extiende a varios, ¿ya? Para que se queden con la idea de eso. Y se refiere a algo compartido, un poco lo que decía delante la Irma. Si tú tienes una discrepancia, por ejemplo, colocar o sacar una reja o no colocar la reja, etcétera, etcétera, tú sigues compartiendo el espacio, sigues compartiendo con tus vecinos, estés o no estés con reja. Entonces, siempre van a ser comunidad. Lo que ustedes a lo mejor están vivenciando, lo que se vivenció en este momento es un problema, pero la comunidad la van a seguir, van a seguir siendo comunidad. Luego dice, el término como anteriormente referido es utilizado en diferentes circunstancias, a veces para designar un pequeño grupo de personas que viven juntas con algún propósito en común, como también es aludido a un barrio, a un pueblo o a un municipio. ¿Ya? Es un ámbito o área más amplia de la región, provincia, región, nación, continente, hasta llegar al conjunto de la humanidad. Al examinar diferentes usos del concepto en el ámbito de las ciencias sociales, se puede comprobar que dependiendo de los casos, se comparte lo que el término tiene alcances diferentes, y se puede contar esta diversidad a través de una revisión de los diferentes aspectos que suelen destacarse. Y aquí, más o menos idea fuerza de todo lo que hemos hablado, porque le he hablado de territorio, espacio delimitado, un montón de cosas. O sea, como el resumen dice, espacio y territorio delimitado determina para designar a las personas y a las relaciones que se establecen entre los que viven en un determinado espacio y territorio, constituyendo una idea individualmente por límites geográficos. ¿Ya? Eso es lo que tiene que haber referencia en un territorio, es un espacio delimitado, es un límite geográfico. Un conjunto de personas que interaccionan manteniendo relaciones y lazos comunes, intereses, objetivos o función en común, e involucra el espacio donde se da la existencia de la comunidad, teniendo como elemento el territorio, muy importante. El sentido de pertenencia, donde un conjunto de personas se sienten parte de una comunidad teniendo una herencia social, compartido, costumbre y valores. Yo creo que eso es muy importante y no lo hemos dicho. Cuando tú vives en una comunidad, tú vas a generar costumbres y vas a interiorizar muchos valores, que a lo mejor puede que después te cambies a otra comunidad, pero esos valores tú ya los vas a interiorizar. Vas a absorber esas costumbres del territorio en el que fuiste parte por mucho tiempo. Luego dice la funcionalidad, porque estas personas están juntas. Esta funcionalidad exige la disponibilidad de recursos, de bienes y servicios, y la relación de actividades que se da en una diversidad de roles, y en las que existen distintas posiciones y clases sociales. Discúlpenme que me faltan letras, parece que hice el PPT medio curado, porque como que me faltan algunas letras por ahí entre medio. Los elementos estructurales más importantes, el territorio, como lo dijimos, que es la localización geográfica, la población geográfica, que es el habitante que habita en ese territorio, los recursos, servicios, que son las actividades productivas y los servicios disponibles dentro de esa comunidad, y las formas de interacción, relación y lazos comunes que dan identificación o el sentido de conciencia de pertenencia. ¿Cuáles son los objetivos, chiquillos y chiquillas, del trabajo social comunitario? Según Fried Leiner, identifica los siguientes objetivos para el trabajo social comunitario. Primero, ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar y su entorno social. Aquí hablamos como primer objetivo del trabajo social comunitario. El segundo, alentar a los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. El tercero, constituir para los individuos y grupos canales de mutuo entendimiento para la acción en común. Y para Neuwirth-Tetters, 1998, destaca como objetivos asegurarse que se produzcan en el entorno cambios concretos. 2, ayudar a las personas para que trabajen colaborando en adquirir la confianza y las habilidades necesarias para afrontar las problemáticas sociales de su comunidad. ¿Dudas hasta ahí? Profe, yo sí. ¿Puede devolverse la audio que estaba anterior, porfa? Perfecto. Calma, que no sé qué aprende. Todavía no empieza de mente, profe, así que no se quiera ir. No, así que nos queda una hora todavía. Acá.
No, la última, esa. Ya. Aquí, no, la que está, esa. Friedlander dice ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar en su entorno social. Exacto. ¿Cómo podemos eso llevarlo a terreno? ¿Cómo puedes hacerlo así? Le pongo un caso. Tenemos que colgar un letrero de publicidad aquí donde vivo yo, en un blog en específico, y varios vecinos dicen que no, otros vecinos dicen que sí. ¿Cómo lo lleváis a cabo eso? Bueno, primero, tú cuando vas a hacer cualquier tipo de proyecto de intervención comunitaria, hay que tenerlo en claro, siempre van a haber matices y discrepancias. Ejemplo, lo mismo que tú me estás diciendo, te voy a dar un ejemplo concreto muy personal. Yo donde vivía, que era uno de estos departamentos básicos cuando vivía en la Florida, después nos cambiamos a casa, se ganaron un proyecto de ampliación. Porque, como, yo creo que ubican ustedes los departamentos blog, que son re chicos, son una verdadera pajarera. Lo que ha hecho últimamente el Ministerio de Vivienda es otorgar hartos subsidios de ampliación, porque legalmente esos departamentos tendrían que ser echados abajo, porque no cumplen con un espacio mínimo para poder tener calidad de vida en las familias. Y muchas de las personas han postulado, son en total 32 departamentos en un bloque, y nos falta la vecina que no sé por qué motivo no quiere ampliarse y no da justificaciones. O sea, tú postulas con 300 lucas y te van a hacer 2 piezas y una logia como para tender ropa y todo el tema. Entonces, es completamente conveniente. ¿Qué es lo que haces tú frente a eso? Cuando tú ves que hay a lo mejor alguna discrepancia dentro de la comunidad y tú necesitas primero perseguir algún objetivo para el bien común, ¿qué es lo que va a prevalecer frente a eso? Es lo que apunta al bien común. La mayoría que busca ese bien común. Si yo tengo de 32 personas, una que se me está oponiendo, lamentablemente yo voy a tener que seguir con mi proyecto comunitario igual, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tú puedes acudir a un montón de resquicios legales, a un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque el Estado dice clarito, sobre todo en su Constitución, que siempre va a prevalecer el bien común por sobre el bien o el interés individual, ¿ya? No sé en tu caso de un letrero de publicidad, porque ahí desconozco un poco el tema, cómo tú podías apuntar al bien común. A lo mejor por el arriendo de eso se le van a pagar a los vecinos, pero también puede haber un tema de que te va a tapar el sol, un montón de cosas que a lo mejor te puede alejar un poco del bien común. Pero tú... Es que lo que pasa, para que entienda el punto, este es un proyecto de un club de Taiwán 2. Este club de Taiwán 2 se ganó un proyecto del Ministerio del Deporte en el área de educación de la Municipalidad de Renca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que ellos están haciendo proyectos comunitarios y justo le tocó al patio, donde estamos nosotros, y le hacen clases los martes y los jueves a los niños. ¿Ya? Ellos hicieron un, no sé, un tipo pendón, se podrá llamar, y se va a colocar en el blog. Entonces hay vecinos que dijeron un rotundo no. Entonces ahí como que tú buscas tantas estrategias, pero a eso voy yo. Ahí no sé qué bien común será para ellos porque viven casi puros abuelitos ahí. Y 3 o 4 departamentos tienen a niños en el club, entonces, en este proyecto. Entonces ese es el cuento. Si nos regimos por lo que usted dijo de un bien común, no, a lo mejor no hay un bien común ahí, como por ejemplo colocar un foco con luz en un sector que esté oscuro. A lo mejor claro, ahí hay un bien común. Y alguien se oponga. Igual, profe, si se puede así como meter un poco, ese es un buen ejemplo lo que da la Irma, de lo que es intervenir en comunidad, ya que ahí hay un choque de grupos distintos. De la claro, tercera edad menciona, con los niños que quieren hacer taekwondo, todo eso. Entonces, ahí hay que lograr articular esos grupos. Claro, siempre van a haber discrepancias entre grupos, sobre todo cuando hay un tema generacional. Ahí las diferencias van a ser harto notorias, ¿ya? Sí, acuérdense que partimos, y vuelvo a recapitular, que las comunidades son heterogéneas, gente que piensa completamente distinto con otra, o visiones del mundo completamente distintas. El tema es cómo tú buscas la homogeneidad, o un tema mucho más transversal, igualitario para todos, y que apunta al bien común, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno lo hace desde la intervención social, y vuelvo a recapitular lo que dije delante, si yo veo que se está afectando al bien común del general de la comunidad,
¿ya? Va a prevalecer siempre el bien común comunitario por sobre el interés individual, ¿ya? Pero en este caso no sé qué tanto apunta al bien común de la mayoría de la comunidad, lo que me dijo la Irma. ¿Sí? ¿O no? Sí, pero es súper clarísimo. Igual de todas maneras busqué todas las estrategias posibles, igual lo vamos a colocar. No en el lado que se tenía pensado, pero sí se llegó igual a un consenso y a un acuerdo. Ah, perfecto. Mira, y eso es un tema muy bueno también que dijiste, porque yo puedo, como última opción, llegar a resquicios legales, ¿cierto? Uno por lo general, si veo que yo esta vecina no quiere hacer la presión, que es un caso raro, no quiere hacer la presión y no quiere hacer la presión, ¿ya? Uno ya va a tener que buscar el resquicio legal, va a tener que ir al departamento jurídico del Ministerio de Vivienda y poner la situación. Pero lo que uno hace antes es mediar por otro destino, mediar ya sea por el tema de que la eje o la constructora puedan hablar con la persona, etcétera, etcétera, pero siempre uno va a tener que buscar una alternativa antes de llegar a algún tema mucho más complicado que puede ser un tema legal. No, pero aquí antes de llegar a lo legal se hizo una mediación con las partes que estaban involucradas en este caso y se llegó a un consenso y se vio en otro lugar donde colocarlo y al final de cuentas quedó todo en buen igual, si es cosa de conversar. Perfecto, súper. Espero que te haya quedado clarito. Roles del asistente social en la comunidad, ¿ya? ¿Cómo lo define Anderek? El típico Anderek. ¿Cómo lo define Anderek? El rol es el comportamiento o papel que debe desempeñar un trabajador social, tomando en cuenta la posición o estatus que ocupa dentro de la sociedad, ¿ya? Eso es muy importante porque acuérdense que obviamente nosotros no somos dioses ni nada, pero sí nosotros ocupamos una situación de estatus dentro de la comunidad, ¿ya? Es cosa que cuando uno va a las reuniones comunitarias, con las juntas de vecinos, con las unidades vecinales, y de repente esta misma discrepancia que tú me podrías estar diciendo del letrero, y podría ir un asistente social, y uno a lo mejor podría meter chamullo de que es conveniente, no estoy diciendo que no sea conveniente, es conveniente colocar ese letrero, ¿ya? Perfectamente los vecinos podrían inclinar la balanza a favor de colocarlo, ¿se entiende? Porque uno ocupa cierto estatus frente a la comunidad, y ese estatus también hay que saber cómo aplicarlo y cómo usarlo, ¿sí? Y luego dice, en un sentido más restringido se habla de los roles profesionales, aquella función que se desempeña y que los otros esperan que desempeñe aquellos que ejercen una determinada profesión, ¿ya? Eso es muy importante y creo que lo vimos el semestre pasado cuando vimos los roles. Eso es un rol, lo que yo desempeño, pero al mismo tiempo lo que otros esperan que yo desempeñe. Así yo cumplo efectivamente con un rol. Entre los roles que cumple el profesional en el ámbito comunitario, solo por mencionar algunos, se señalarán el de consultor, asesor, orientador, el informador, el proveedor de servicios, el planificador, el investigador, el gestor, el administrador, el ejecutor de programas, proyectos y actividades, el evaluador, el facilitador o movilizador de recursos o de procesos sociales y el animador. ¿Por qué no profundizo en estos roles? Porque después en la primera evaluación, que si bien es cierto yo subí una, lo más probable es que la termine cambiando, porque es la misma del semestre pasado, ¿ya? Ustedes van a tener que hacer algo más o menos con esos roles. Por eso que es materia para que ustedes después la puedan investigar. Por tratarse de una investigación social de los procesos comunitarios, se abordarán los diferentes roles del asistente social en otra etapa. En este mismo trabajo se considera que el hacerle profesional para desempeñar las 4 etapas metodológicas que deben desarrollarse en cualquier situación, cuando se quiere realizar un programa social, el que por cierto debe incluir las necesidades detectadas en la etapa de diagnóstico. Vamos por el primer rol que a lo mejor van a tener que usar ustedes como evaluación. Rol educador. El asistente social debe entregar a las personas de la comunidad las herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda resolver sus propios problemas o dificultades. La movilidad más usada para quienes trabajen en directo en la comunidad es a través de charlas. Eso es muy importante. Nosotros vivimos haciendo charlas, vivimos llevando PowerPoint o papelógrafos cuando las poblaciones son muy vulnerables, les recomiendo llevar papelógrafos, pero vivimos haciendo charlas sobre todo en el tema comunitario, ¿ya? Y eso netamente son sesiones educativas.
talleres, etcétera, lo que conlleva generar una participación activa de los individuos que conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que cada individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda por sí solo resolver en el momento, y con ello logramos un cambio positivo de conducta que contribuye a elevar su condición de vida y en último término a elevar su nivel de vida. ¿Alguna duda con el rol educador? ¿Alguien que quiera complementar algo mientras toma agüita? ¿No? Rol de coordinador. El trabajador social cumple dentro de la comunidad la función coordinadora, por cuanto coordina actividades futuras que al interior de la propia comunidad pudieron planificarse o acordarse en conjunto con los participantes de esta. Aquí les pregunto, ¿qué tipo de actividad podríamos nosotros coordinar en conjunto con la comunidad? ¿Creen ustedes? ¿Qué actividad? Las clásicas de las comunidades. ¿Cuáles pueden ser? La fiesta Profe, la que le dije yo. La fiesta de los niños, de los cabros chicos, es la típica de toda comunidad, no falta. No sé dónde viven ustedes. La fiesta de fin de año. Claro, que le hacen la oncecita o que coordinan la entrega de los regalos, sobre todo cuando entregan los regalos en la MUNI. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una. Antes se veía mucho, por ejemplo, el tema de, bueno, que ahora lo ha nombrado mucho la Paula Daza, que es el tema como de las fondas comunitarias o territoriales. Yo no he visto hace muchos años una cuestión así, ¿ya? Pero también, por ejemplo, esas actividades antes se coordinaban. Bueno, también las sociedades son mucho más individualistas. Por ejemplo, en su momento las mismas comunidades, por ejemplo, acordaban que después de las 2 de la mañana, el día del Año Nuevo, se juntaban entre todos los vecinos y hacían un carrete el día del Año Nuevo. Esto como que se ha ido perdiendo un poco la tradición de estas cosas. Yo creo que todos los que estábamos acá cuando éramos mucho más chicos nos acordamos algo de eso, pero hoy como que no queda mucho. La de los cabros chicos sí se salva a fin de año, se le entrega algún regalo, se le hace una visita, por lo general eso se sigue manteniendo. Dice, además de coordinar contactos con otros profesionales y técnicos que van en ayuda de las acciones y actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la finalidad de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental que la coordinación sea también planificada, para así evitar falencias o imprevistos que perjudiquen el cumplimiento de las actividades en el proceso de la ejecución. Aquí también corresponde al asistente social la tarea de ser intermediario entre la comunidad y las instituciones involucradas, con ella para el logro de los objetivos propuestos. ¿Dudas con el rol de coordinador? ¿Alguien que quiera complementar algo? Eso es súper importante, profe, porque estaba buscando una noticia que leí anoche, pero ya no está en un diario, donde en una comunidad en el sur, no recuerdo dónde era, si era creo que era en Temuco, pero claro, se coordinó con, era una comunidad de personas que estaba buscando a viviendas sociales. Y se coordinó con estudiantes de arquitectura de una universidad, no sé si era la UTAL o la de Concepción, pero ellos se encargaron de diseñar las viviendas sociales. Mostraban la foto en el diario, en la última noticia, y usted veía las viviendas, si bien eran de material ligero, pero eran de estas casas modulares, modernas, y usted las veía y no eran viviendas sociales, eran viviendas clase media. O sea, la pega que hicieron ahí se nota que fue súper bonito. O sea, me imagino que tienen que haber ido un trabajador social, además de los estudiantes de arquitectura que hicieron unas casas, pero claro, muy lindas. Bueno, no vi esa noticia. ¿Y salió en la última noticia? Sí, la estaba buscando, pero ya la borraron. Estaba viendo el diario, quería mencionar. Bueno, qué bueno que la última noticia publique algo un poco más serio, porque publica puras tonterías últimamente, sobre todo las cosas. Voy a buscarla, pero la borraron, me dice. No, pero no salió en portada, salió dentro del ya. Bueno. Entonces, bueno, eso es lo que tú dices, también apunta al rol de la coordinación, porque se debe tener con las comunidades, ¿ya? Entonces nosotros educamos a la comunidad. Aquí, por ejemplo, también puede ser de lo que hemos hablado harto, educo sobre un subsidio habitacional, por ejemplo, el tema de la ampliación. Muchas comunidades no postulan porque primero, bueno, hay falencia de los equipos municipales, pero por ejemplo, si hay buenos colegas que hacen la pega, primero te educan
y ellos, por ejemplo, después pueden coordinar acciones con una eje, con una constructora, y así evitaríamos que un montón de recursos públicos se puedan perder. Mucho, y eso, ojo, ocurre mucho, nosotros cuando damos presupuesto, cuando tenemos que ver el presupuesto de mi jefa, siempre nosotros tenemos que hacer resumen de toda la plata que se pierde, y es impresionante la plata que se pierde de proyectos, de cosas, porque la gente no sabe postular, o nadie les dice cómo postular, ¿ya? Entonces, ahí también nosotros después podemos hacer el rol de la coordinación. ¿Qué hacemos también? Otro rol, asesoría, orientación y consultoría. Este rol en la práctica del trabajo social comunitario con las organizaciones funcionales y territoriales se cumple en cuanto al principal objetivo es buscar distintas alternativas que permitan a los dirigentes y personas en general poner en práctica la capacidad de autogestión, sobre todo en la solución de las necesidades sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el trabajador social tiene una misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que les permitan salir de su condición original. Asesorar y orientar en la comunidad significa gestionar la participación comunitaria en la solución de problemas y necesidades, utilizando adecuadamente los servicios existentes. Tenemos que orientar. Ya nosotros no solo vamos a las comunidades a educar y a coordinar ciertas acciones. Nosotros tenemos que pensar, y aquí un poco para que les quede más claro este rol a diferencia de los otros, para que no se preste confusión con educador y coordinador, es que nosotros cuando hacemos asesorías o orientaciones, nosotros tenemos que ver que no vamos a estar todo el tiempo en las comunidades o en la misma comunidad. O que en algún momento nos vamos a cambiar de pega, nos vamos a ir, etcétera, etcétera. Lo que uno tiene que hacer es potenciar a los dirigentes sociales, ¿ya? Asesorarlos, por ejemplo, cómo se hace un proyecto del Fondo Social Presidente de la República que una vez al año y que no dependa este dirigente a cada rato del trabajador social. Eso lo puede subir cualquiera. A lo mejor de repente va a necesitar ayuda en la elaboración de un objetivo o algo, pero sí, por ejemplo, asesorarlo, no solo en el presente, para que después esa comunidad, ese dirigente puedan valerse por sí solos y esta comunidad pueda avanzar, pueda solucionar sus problemáticas existentes. ¿Sí? Voy muy rápido, están cansados, yo sé que la hora, son largas las clases ahora, así que dígame por favor, porque yo sé que por Zoom es distinto a en sala, ya, o sea, hay mucho más carga, se cansa mucho más rápido uno. ¿Todo bien o no? Todo bien, profe. Sí, profe, todo Muy claro. bien, profe. Sí se Estamos entiende. súper. Profe, todo bien. Perfecto. Ay, no veo aquí déjenme sacar la pantalla porque no, planificador. Ya. Rol planificador, que como arriba, el asistente social moderno, a ver, espérense un poco chiquillos, porque aquí justo arriba me aparece la barra con los participantes y todo, no sé cómo sacarla. Ya, voy a tratar Pero de profe, avanzar. ¿no le puede hacer zoom a la pantalla? ¿Cómo se va a hacer? Tiene que pincharlo y acercarlo. No sé si se puede. Ahí abajo hay una lupita y debería acercarse. Ahí. No, la cambió. No, sí, yo soy bruto para estas cuestiones, sí. Bueno, rol planificador, se lo voy a leer en la parte de abajo y se lo explico. Dice, lo importante es que el trabajador social debe elaborar un plan estratégico con las personas que presentan el problema. No se trata de realizar un programa para lucirse, esto es muy importante, sino que el objetivo es que se debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables con la problemática detectada. Es así que surge entonces la ejecución de un proyecto específico. Les voy a explicar el rol planificador y les voy a pedir que me recuerden algo, sobre todo para el final del semestre. Ustedes en el final del semestre tienen que hacer, así como adelantándole un poquito, un proyecto comunitario, ficticio. Pero, como estamos descuarentenados y a partir de mañana pasamos o sea, a partir del sábado pasamos a fase 4, y se supone que esta cuestión no debería haber un rebrote hasta varios meses más, ya, ojalá que no para las vacaciones, yo les voy a pedir que hagan un proyecto, pero en base a una comunidad real. Ya, así un poco adelantándole y te voy a explicar este rol. Porque siento que ya llevan 1 año y medio de pandemia y de repente es bueno que se conozcan en persona. Yo no sé si se conocen en persona entre ustedes, ¿ya? Pero de repente sería bueno que vayan a una comunidad, hagan un diagnóstico comunitario real, van con mascarilla, con todas las cuestiones que uno puede
comunitario real y que se lo dejen a la comunidad a la que se lo van a entregar. No sé si se entiende, ¿ya? Así un poco adelantándole por lo que van. Yo les voy a pedir como tercera y cuarta evaluación eso. Un diagnóstico comunitario, un proyecto comunitario, pero no va a ser ficticio, va a ser real, a no ser que pasemos en cuarentena justo en el mes de diciembre, pero lo veo poco probable. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que busca el rol planificador? Aquí, el trabajador social elabora una estrategia de intervención. Cuando yo planifico, establezco los objetivos, establezco las tareas, establezco las metas con las que yo voy a hacer una intervención comunitaria. ¿En base a qué? En base a un proyecto comunitario, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, yo planifico, elaboro objetivos, estrategias, metas, tareas, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también algo muy importante que hay que hacer ver en este rol. Cuando uno habla de planificador es porque se supone que el que está planificando tiene los conocimientos teóricos, territoriales, prácticos para poder hacer un proyecto, ¿cierto? Y ahí un poco recapitulando lo que dije atrás, el trabajador social está en una situación de repente de superioridad con la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchos de los trabajadores sociales, ¿ya? Y me incluyo, porque todos hemos tenido un poco de ego en algún momento, como que buscamos lucirnos por lo que estamos haciendo. Así que todos vamos a pecar en el ego, todos hemos pecado en el ego. Tú cuando haces un proyecto comunitario, ¿ya? Y por ejemplo, a ti te construyen una sede con fondos públicos de 50 palos, y cuando uno va a la inauguración, hasta de repente te mandan a cortar la cinta, ¿ya? Entonces, se supone que este rol tú planificas algo potente, un proyecto comunitario, pero tampoco es para que tú te puedas lucir como profesional. Siempre va a estar el ego, siempre vamos a salir las fotos, te van a hacer cortar la cinta, etcétera, etcétera, pero eso es algo muy importante que hay que considerar en este rol. Y también, así antes que la persona que voy a hablar, algo muy importante que ustedes se dan cuenta, no sé si ustedes conocen mucho los municipios, cómo funcionan, pero por ejemplo los profesionales, trabajadores sociales que son territoriales de determinadas comunas y hacen muy buenos proyectos, todos terminan siendo concejales. Hasta alcalde pueden llegar a ser algunos, porque tú estás en una condición de superioridad, entre comillas, que tú te puedes lucir, te puedes mostrar, y ni siquiera la plata es tuya, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa de repente con este rol de planificador. Tú puedes planificar muchas cosas, proyectos, metas, tareas, para hacer algo potente para la comunidad, pero también puedes caer un poquito en el tema de lucirte mucho. Ahora sí, alguien me iba a decir. Profe, yo, por ejemplo, los proyectos de los fondos concursables. ¿Qué pasó con los fondos concursables? Bueno, ese igual es un proyecto comunitario, ¿sí? ¿Puede ser igual ese? Sí, obviamente, los fondos concursables, sí. Ya, perfecto, sí, porque si usted lo está tirando igual como, por ejemplo, como una evaluación, igual estoy trabajando con un proyecto comunitario, con un fondo concursable de mejoramiento de áreas verdes que lo está tirando a la municipalidad de Renca. Y ahí nos entregan también lo que usted dice de aportes monetarios y nos van a entregar, si el proyecto sale beneficiado y salimos ganados, nos entregan 2.500.000 para los proyectos que nosotros obviamente en el informe entregamos a la municipalidad. Ah, bueno. Igual como que están corriendo un poco con ventaja, como que voy a cambiarle las comunas. Porque, claro, pues no, está bien, pero está bien, eso es. Ah, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Rol de mediador. El asistente social, y aquí un poco también a lo que decía antes, debe y puede actuar muchas veces en el plano de mediador, ¿ya? En las distintas situaciones que se presentan, ya sea dentro del grupo o de la propia comunidad. Frente a situaciones de conflicto, no. Lo importante es que actúa a través de la actitud, de la acción y la disposición presentes en el trabajador social para intervenir en situaciones conflictivas. Además, con la ejecución de este rol, refuerza las relaciones existentes entre el gobierno local y la disposición presente en el gobierno local o la institución a la que pertenece la comunidad por la cual se está trabajando. El trabajador social ejerce acá una capacidad de solucionar situaciones, muchas veces no resueltas por las personas, por falta de técnicas o simplemente porque no hay interés en solucionar. Pero cuando llega el profesional a trabajar con la comunidad y detecta esta situación, la visualiza,
planea acciones para intervenir, cumpliendo un rol mediador frente a estas situaciones. Casi siempre las situaciones, problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma para lograr la solución, que al final influirá en que el grupo o comunidad actúen mancomunadamente en la consecución de sus necesidades. No hay que olvidar que la mediación no es más que encontrar el mejor acuerdo entre las partes involucradas en una situación problema. Resumo todo ese párrafo largo. Cuando uno hace la mediación, acuérdense que yo creo que ustedes se recuerdan, lo vieron bien con el Pancho, que en paz descanse, lo vieron conmigo también en el tema del grupo. ¿Qué es lo que busca la mediación o qué es lo que es la mediación? Es que un tercero imparcial busque el consenso o el acuerdo, ¿cierto? ¿Me escuchan o se pegó? Sí, profe. Perfecto. Se busca el consenso o el acuerdo, y esto ahí tiene que ser un tercero imparcial. Pero aquí, si ustedes lo quieren anotar en el rol del mediador, ya, tú solo no buscas el consenso y el acuerdo dentro de la comunidad, sino además con instituciones o factores externos. Por ejemplo, ocurre mucho. Si yo estoy en el municipio trabajando y vamos a hacer un mejoramiento de un parque grandote en la comunidad en la que yo estoy inserto, muchas veces tú vas a tener que mediar, supongamos se retrasó este proyecto de la reconstrucción, vas a tener que mediar con la institución del Estado que está a cargo de financiar ese proyecto. Ejemplo concreto, para los que son de Cerro Navia, Renca y Quinta Normal. No sé si hay gente de aquí de esas comunas. Quinta Normal, Renca, Cerro Navia. Sí. El Parque Mapocho Río, ¿lo han escuchado? Que va a ser uno de los parques más grandes que va a haber en la región metropolitana y que va por el costado del río Mapocho. ¿Qué es lo que pasó? Para que me entiendan el tema comunitario. Justo fue una actividad comunitaria que tuve que hacer de las primeras cuando hicieron el desconfinamiento y tuve que volver a la oficina. Los vecinos de Cerro Navia están alegando que el parque primero va mucho más retrasado en el lado de ellos, Quinta Normal va bastante más avanzado, y lo otro es que en el lado de Cerro Navia no se hicieron las medidas de mitigación. Por ejemplo, colocar estos paneles para que no salga la tierra hacia las casas o a tratar de absorber, colocar derratizantes, porque ustedes, no sé si conocen esa parte del río Mapocho, si tú empecé a limpiar, a sacar la basura, los ratones van a salir corriendo y se van para las casas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? El municipio, con los pocos recursos que tiene, como es la municipalidad de Cerro Navia, solicitó que dentro de esto tenía que cubrir el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y el Ministerio de Vivienda no pescaba el municipio. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Y ahí yo me involucro, mediante mi jefa tuvimos que ir a terreno con ella, al mismo lado donde se está construyendo el parque, esto fue hace como un mes atrás, y tuvimos que hacer una reunión con Felipe Aguar, que es el ministro de Vivienda actual. ¿A qué es lo que voy? Tú muchas veces no solo vas a mediar por conflictos internos dentro de la comunidad. Aquí no se están agarrando las señoras que viven en esta parte, una con otra. Aquí se está agarrando la comunidad con instituciones que no han sabido dar respuesta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claridad. La mediación también tenemos que hacerlo con perros grandes, como se dice en algún momento, buscar un consenso, buscar un acuerdo. ¿Para qué? Para que esta comunidad no se pueda ver afectada. ¿Sí o no? Profesor. ¿Sí? ¿Y se puede también intervenir a nivel comunitario, por ejemplo, parando un proyecto, que a lo mejor un parque que justo va a pasar a llevar un lugar igual antiguo de la población, medio patrimonio, por así decirlo, no sé? Y esa mediación que hay que hacer es como en contra de esa institución que tal vez quiere colocar eso, poniéndose en este caso como a favor de la comunidad. No sé si me entiende. O eso ya es otro tema. Más o menos lo que te estoy entendiendo es que, por ejemplo, tú vas a hacer un proyecto comunitario, pero ya algo que puede afectar a la comunidad o a un sector de la comunidad. Mire, un ejemplo, quizás ese mismo parque que están haciendo en Cerro Navia, a lo mejor en la orilla del río hay una comunidad ya viviendo, quizás como campamento, y obviamente los quieren sacar de ahí. Y nosotros en este caso, con esa comunidad, tratamos de mediar con la institución que quiere, o la industria, o el proyecto ese del parque. No sé si me entiende. Sí, te entiendo. Mira, ese mismo parque también hubo un problema muy parecido.
son temas de trabajo social Me imagino. comunitario. Cerca de, ¿cómo que se llama la? Carrascal o Petersen. Está casi, está cerca de Rolando Petersen, ¿ya? Que pegado a Costanera, en ese mismo parque hay una capilla, una cruz, cuando vino el Papa Cerro Navia, ¿ya? Y que tiene mucho valor simbólico, porque no sé si ustedes alguna vez han leído o han escuchado, de que una de las pocas comunas que sacó al dictador a lo que es pifia y un montón de cosas en plena dictadura, cuando estaban matando gente, cuando estaban torturando gente, pues Cerro Navia, ¿ya? Hay una capilla ahí también que la visitó Juan Pablo II, cuando también vino a Chile, o hizo el recorrido. Y esta capilla, ¿qué es lo que hace? Es que va a estorbar la parte del parque. Y la comunidad católica y mucha gente de los vecinos, sobre todo el Partido Comunista, que tiene mucha fuerza en esa comuna, no quieren que saquen esa capilla por el valor simbólico que tiene, por todo lo que les dije. Porque además, cerca de esa capilla encontraban muchos cuerpos de los detenidos desaparecidos, que al final eran fusilados, cerca de esa capilla. Entonces, sacar esa capilla es muy complejo, porque tú vas a estar derribando no solo la estructura, sino vas a estar derribando un sentido de pertenencia, un sentido de apego, de valor y de todo lo que se puede tener frente a eso. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace ahí? Se buscó mediar también. Y que fueron uno de los temas que un día le voy a mostrar esa minuta, porque esa minuta no es como un caso, no voy a estar creando el secreto profesional, que cuando hagan su diagnóstico y proyecto se la voy a mostrar. La voy a subir esto. ¿Qué es lo que se hizo? Se buscó la mediación y al final sí o sí tiene que salir esa capilla. ¿Ya? Si hay un campamento, como tú me dices, y va a afectar al bien común general, lamentablemente los campamentos van a tener que salir. Y yo te lo digo de la manera más objetiva posible. Obviamente uno como trabajador social no tiene nada contra los campamentos, pero si nos vamos al tema netamente legal, es una lástima que la gente no tenga solución habitacional, pero también está haciendo una usurpación de un terreno privado. Si nos vamos técnicamente al objetivo. Y aquí tú vas a estar jodiendo, entre comillas, el bien común de esa comunidad, porque no podría ser la construcción de un parque. Así que lamentablemente tendrías que irte por la lista legal, que es desalojar a ese comité allegado, a ese campamento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta iglesia? Que se buscó el consenso, se buscó la mediación, y ¿qué es lo que se hizo al final? Es que van a tratar de correr la estructura sin derribarla, correrla, no sé si habrá mecanismos, ellos cachan con las construcciones, y correrla 10 metros, porque así no te estorbaría completamente el parque. Va a estar como dentro del parque, pero justo donde iba la ciclovía, no sé qué cuestión, tenía que salir, no se podía correr. O el alumbrado eléctrico, pero una cuestión súper jodida. Así que al final se corrió. Como 10 metros, pero va a tener que correr. Aquí es lo que voy, que tú siempre te vas a encontrar con estas situaciones de trabajo comunitario. Gente que está en contra, que hay algún tema simbólico, que hay un montón de cosas, va a tener que mediar. No solo por conflictos internos, sino con instituciones. Y volviendo un poco a lo que decía, lo preguntó la Irma delante. Lamentablemente aquí va a prevalecer el bien común general que te entrega este proyecto por algunos casos particulares o individuales que le puede estar molestando. ¿Profe? Disculpe, pero ¿cómo se media a ese nivel, por ejemplo, cuando ya se escala más, por ejemplo, cuando se tiene que ver ya con instituciones, con ministerios? Lo mismo que mencionaba usted, por ejemplo, con estos paneles de mitigación que se pusieron en Quinta Normal y no en Pudahuel, porque Cerro Navia y Quinta Normal, porque claro, claramente hay un fin político ahí del gobierno, porque claro, el alcalde de Quinta Normal es DC y el alcalde de Cerro Navia es comunista. Claro. Además que claro, la asignación de recursos también. Entonces, ¿cómo se llega a un consenso? Mira, primero, para esto en este ejemplo, más que nada, para que quede claro, en este mismo caso, tú primero lo que haces es buscar, primero, irte por la buena. ¿Ya? Y por la buena, ¿qué quiere decir eso? Que uno le escribió, desde la jefa se le escribió directamente al ministerio y a Felipe Huer, que es el ministro, y que se convocara una reunión con vecinos. ¿Ya? Como eso no ocurrió, ¿ya? Uno tiene que buscar otra alternativa, y yo te lo voy a hablar desde mi institución. Yo creo que otras instituciones trabajan distinto. ¿Qué es lo que se hace y cuál es la característica que tiene la Cámara de Diputados? Es que fiscaliza a todo lo que hace el Poder Ejecutivo, a lo que hace el gobierno. Entonces,
Lo que hicimos, o lo que hizo mi jefa, empezó a mandar oficio tras oficio, tras oficio, tras oficio. Hay algo que se llama, no sé si ustedes lo han escuchado un poco para cultura general, en la Cámara de Diputados, cuando están los días sesionando, hay algo que se llama hora de incidentes, que son, por lo general, 2 minutos, 3 minutos que se le conceden a los diputados una vez por semana, ¿ya? Para que hablen la tontera que quieran. Y como se mandaba oficio, ¿ya? El oficio, ¿qué es lo que hace? Lo manda un diputado a una institución. Pero desde el nombre del diputado. Tienen que responderte igual, por un tema legal. Pero de repente se hacen los tontos y se demoran, otros no lo responden. En cambio, cuando tú ocupas la hora de incidentes, con cámaras, con pantallas, con grabaciones, con un montón de cosas, el oficio no lo manda el diputado directamente, lo manda el presidente de la Cámara de Diputados, que justo coincide con la misma ideología política del presidente y obviamente del ministro, ¿ya? Entonces, en este caso se hizo eso. Se empezó a insistir vía oficio, no se respondían los oficios, se hizo varias horas de incidente, y al final, ¿qué es lo que hace? Si no te responden los oficios de la hora de incidente, tú te podías ir a Contraloría y los podías denunciar y un montón de cosas, o podías incluso después hacer algún tipo de acusación constitucional porque el ministro no está cumpliendo sus labores, no está haciendo su trabajo, ¿ya? En buen chileno se le pegó la marrana, como se dice. Eso se hace, ¿ya? Y lamentablemente así funciona el Estado y la burocracia estatal. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tú estás trabajando directamente en un municipio. El municipio, aunque el alcalde sea la autoridad máxima, no tiene injerencia sobre el gobierno. Por eso que de repente muchos de los alcaldes tienen que tener buenas relaciones con los diputados y senadores de su distrito, porque ellos son los únicos que pueden fiscalizar al Poder Ejecutivo. El Tamayo podría haberle mandado 10 correos al ministro y no te lo iba a pescar. ¿Okay? Y al final, ¿cuál era el contenido de esos oficios? El tema de insalubridad que se estaba generando, me acuerdo mucho del contenido del oficio, el tema del daño que se podía estar generando en los pulmones, vías respiratorias, por el polvo en suspensión que había. Entonces, y más que nada por un tema de salud, por ahí uno lo empezó a tirar. No podíamos decir, y que yo concuerdo contigo, no pusieron temas de contención porque es un alcalde comunista, y que la verdad, no, uno se va por la vía mucho más de salud, vía más legal, que le dices por suspensión, los ratones, etcétera, etcétera, y tenían que responder. ¿Qué te va a decir el ministro? Es mentira que los ratones se van a las casas, ya estaban gateando en las casas. Entonces, eso es lo que uno busca hacer en ese sentido. Pero va a depender de la institución en la que esté. Por ejemplo, si estás en una construcción, en una X, no sé qué peso vas a tener frente a un ministerio. Va a ser muy difícil. ¿Sí? Profe, en relación a lo que dijo el compañero Dani de la discrepancia de los proyectos, acá en Peñaflor había un campamento cerca de la línea del tren, y lo que se quería hacer era desalojar a todas esas personas para cerrar ese paso, y ellos obviamente no querían. Entonces lo que se llegó a hacer es que se les dio unas casitas por acá cerca para poder cerrar ese paso, porque se prestaba para hacer mucho carrete, por decirlo así. Y los que no quisieron hicieron un nuevo campamento, creo que por Maipú. Entonces no aceptaron las viviendas y se fueron hacia Maipú. Yo no sé aquí con lo que tú me dices, ¿quién es de Lampa? ¿Alguien es de Lampa acá o no? No, yo soy de Peñaflor. No, pero alguien que de Lampa, porque más o menos para hacer la referencia a lo que tú estás diciendo de Peñaflor, o que haya pasado por Lampa, porque hace como 3 semanas atrás yo fui a Lampa, yo fui a quedar allá una noche, y me llamó mucho la atención porque no iba hace como 1 año y medio más o menos. Y miré para la parte del cerro que tiene Lampa y está lleno de campamentos, más o menos lo que decía Don Peñaflor. Era, ¿sabéis qué? De noche, y porque tienen luz, yo no sé cómo le llega la luz allá, era como estar mirando los cerros de Valparaíso, pero sabéis que una buena parte del cerro lleno de campamentos. Yo creo que este es un tema bastante complejo. Yo entiendo, mira, te voy a hablar desde mi profesión, pero también al mismo tiempo voy a ser abogado del diablo. Si tú no tienes las condiciones como Estado para entregarle soluciones habitacionales a las personas, va a ocurrir esto. Y la persona ante la necesidad lo va a hacer, sobre todo por la cantidad de migración que tenemos, etcétera, etcétera, los caros de los arriendos, los caros de las propiedades. Hoy comprarse una casa es prácticamente un lujo, ¿ya? Se puede justificar frente a ese sentido. Pero también hay un tema, y lo que decía delante, y aquí un poco siendo un poco abogado del diablo, tú estás violando propiedad privada. ¿Ya? Y eso es mucho más complejo.
complejo. O sea, uno de repente puede tener un terreno o algo y te toman el terreno. Por eso que yo creo que yo siempre he sido un libro abierto con ustedes. Yo me considero un gallo de centro izquierda y yo no estaba entre las muchas cosas que yo no estuve de acuerdo con Jave, porque fui a votar por Jorge para que saliera Jave, es que Jave veía que imperaba el derecho de la vivienda, que está bien, por sobre el derecho de la propiedad privada, y que se le preguntó muchas veces, ¿ya? Pero ¿qué pasa si te toman tu casa o tu terreno? Uno también tiene que pensar en esas cosas. Es un tema muy complejo. Yo creo que mientras no haya una solución habitacional en el país, yo no sé cómo se va a solucionar, pero eso depende. Igual yo puedo entender un poco eso por un tema ideológico, netamente, profe. O sea, obviamente él, por ser comunista, bueno, él igual se ha asociado como a ese partido más marxista, y ellos como que nunca van a querer algo con el derecho de propiedad privada, porque en el fondo es como la base de los estados, igual más capitalista, el neoliberal. Claro. No, pero aquí yo, por ejemplo, si se le toman a los Lux y chuta, me la puedan, pero por ejemplo, si te toman claro, aquí sí, a la señora Juanita que tiene un terreno, ¿cómo lo sacas? Es el... obvio. Y si eso es un tema, yo creo que... Pero, profe, la señora Juanita no debate. tiene tremendos terrenos. La señora Juanita no tiene botado terreno y terrenos gigantescos botados. Sí, no, sí te entiendo, pero también es un tema, no sé, que es un tema complejo de... Pero, por ejemplo, cuando no se... O sea, también hay el tema de que mucha gente o alguna familia se toma propiedades particulares o terrenos particulares. Y eso es lo complejo también. Sí, es para debate igual, obvio. No, profe, a mí me dio curiosidad que no aceptaran la vivienda, porque igual en ese campamento habían muchos niños y los que no la aceptaron fueron menores. Y después lo que pasó es que en ese campamento de Maipú llegaron muchos extranjeros. ¿Sí? La mayoría haitianos, sí. Ya, chiquillos, vamos a seguir para que no... tema, ¿Sí? yo igual soy de acá de Peñaflor, y ese tema de las viviendas no es que ellos no la hayan aceptado. El tema es que mucha gente de ahí ya había obtenido el subsidio, y como antes la gente vendía sus casas, los perdía y se fueron a vivir al campamento. Entonces la gente que no obtuvieron casa fue porque ellos ya habían tenido subsidio. Ese fue el tema. Bueno. Ya, chicos. Rol ejecutor. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o proyecto, el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés para la comunidad. Hay un micrófono abierto y a los cuales las personas le darán mayor importancia, lo que se traducirá en una mayor participación. Es decir, no puedo llegar a la comunidad e implementar un programa de desarrollo comunitario si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar, que demuestre que este tema es merecedor de ser abordado en un determinado proyecto. Si es así, no me cabe la menor duda que este programa irá destinado al fracaso. El asistente social, al echar a andar un programa, debe haber puesto en práctica... Hay un micrófono que no lo puedo apagar. El asistente social, al echar a andar un programa, debe haber puesto en práctica la ejecución de muchos roles profesionales para lograr una verdadera participación de las personas. Por ejemplo, la educación social. Informar puede servir mucho para que las personas tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que incumben a todos, es decir, debe manifestarse como una necesidad sentida por parte de la comunidad. Y solo así obtendremos también la verdadera participación. Un gran número de personas participando del programa e involucrados en él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ejecuto, y lo que le decía adelante que va a ser parte de sus evaluaciones, vamos a sacar un poco esto porque... Ahí. Cuando yo hago una ejecución, necesariamente yo tengo que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico, ya lo hemos hablado, tiene que ser un buen diagnóstico para dar en el clavo a la problemática y a la necesidad de esta comunidad. Yo solo así puedo tener una buena planificación y puedo ejecutar bien mi rol de planificador, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que tenga, y cuando yo tengo el diagnóstico,
¿Cuál es la esencia de la planificación? Es que yo tenga unos buenos objetivos, una buena visión estratégica y por sobre todo lo que nos dice este rol de planificador es que yo no lo puedo hacer solo. Cuando yo planifico desde el trabajo social comunitario, ¿con quién tengo que hacer la planificación? Con la comunidad. ¿Con quién tengo que hacer el diagnóstico? Con la comunidad. ¿Con quién tengo que determinar la problemática? Con la comunidad. Solo así, la planificación y el rol de planificación, o sea, la ejecución y el rol de ejecutor que yo voy a tener va a ser satisfactorio tanto para mí como profesional como para la comunidad que se le está entregando un determinado insumo o un determinado recurso. ¿Dudas? No, profe. No, profe, todo claro. Tenemos ya claro que cuando el asistente social se inserta a trabajar con una determinada comunidad es porque ésta necesita algún cambio. Lo primero, necesita que el proceso de transformación se haga presente para lograr el cambio esperado que la llevará a elevar su condición de necesidad. Al realizar el diagnóstico comunitario, podemos determinar los problemas mirados desde nuestra perspectiva y desde la propia comunidad. Lo importante es que lo hagamos conciliar para así tener asegurado un éxito en el programa y que vamos a implementar a lo mejor un programa no es necesariamente importante en igual dimensión si lo comparamos con lo que la comunidad quiere en primer lugar atender. Aquí el técnico y experto que es el asistente social debe trabajar en forma conjunta con los líderes de la comunidad para que se pueda llegar a un consenso y pueda determinar un conjunto hacia dónde va a apuntar nuestro programa de trabajo. Actualmente el concepto de diagnóstico participativo ayuda en gran medida a lograr que sea la propia comunidad organizada la que pueda identificar sus problemas y que puedan determinar qué es lo que quieren hacer frente a lo diagnosticado. En palabras sencillas, la planificación, el diagnóstico, la ejecución y todo lo que se haga siempre tiene que estar en consenso con la comunidad, ¿ya? No es trabajo con el individuo de la familia que yo puedo hacer una planificación perfectamente solo o hasta en algunos casos lo puedo hacer yo solo en esquemas grupales. Acá siempre, por la diversidad de personas que encontramos dentro de la comunidad, tenemos que hacerlo en conjunto a ellas. Yo les quiero, no sé si mandárselo al Rodrigo después o a alguien de ustedes o a los delegados, cuando les toque hacer y pídanmelo, recuérdenmelo, el diagnóstico y el plan de intervención comunitario. Hay harta material en la web, pero en el IP de la competencia, que no lo puedo nombrar porque estoy grabando la clase, me tocó diseñar el ramo, lo estoy terminando, yo creo que mañana en la noche lo termino, el trabajo de planificación y trabajo social, ¿ya? Y enfoco mucho el tema comunitario. Y eso es como un mix donde hay buenos apuntes que yo se los puedo enviar de cómo hacer una buena planificación, ejecución, diagnóstico en la comunidad, ¿ya? ¿Y por qué digo que tendría que mandárselo a ustedes? Porque lamentablemente no lo puedo subir en aula virtual, ¿ya? Porque va con el logo de la institución. Así que todo esto que hemos visto en esta clase, que ha sido un poquito árida, un poquito densa, le va a servir mucho cuando hagan su diagnóstico y su plan. Así que por favor aquí, porque nos parece que de los delegados está solo la Priscila, y que me recuerda el Rodrigo también, pídanmelo cuando estemos llegando a la tercera evaluación y yo se los envío por interno, por el WhatsApp y ustedes se los comparten porque les va a servir mucho para hacer lo que es el diagnóstico y lo que es el plan de intervención comunitaria. Pero no se los puedo subir a la aula virtual, lamentablemente, porque va con los logos y va con todo lo otro de la competencia. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con lo que hemos visto? ¿Ha quedado claro, no ha quedado claro? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Algo que decir? Profe, a mí me saltó, ¿me escucha bien? Que a mí, ahora que estaba escuchando lo último que usted nos comentó, creo que lo toqué el tema de la clase de ayer, o si no de antes de ayer, no lo recuerdo bien ya con qué profe. Me saltó mucho eso de que hay que hacer partícipe a la comunidad, porque ayer yo tuve que ir a la fábrica, que pertenece a la MUNI de Renca, y nos citaron a nosotros que somos los visitadores domiciliarios del voluntariado de adulto mayor aquí en Renca. Y en primera instancia, se reunieron con las profesionales en el área. Salió hasta la directora que creó la película de La Gente Topo. Primero se reunieron con ellos.
Sí, po. Luego se reunieron con nosotros y ahora van a hacer en una tercera instancia una reunión esta semana que viene con adultos mayores. Entonces, luego de eso, ellos van a hacer lo mismo que usted está diciendo, un informe. ¿Por qué? Porque la Muni de Renca fue la única municipalidad y la comuna en toda la región, todo el país, que se ganó este proyecto, que es un proyecto internacional que te entrega $1 millón y va netamente beneficiando a los adultos mayores. Entonces ahí me hizo el ruido justo de lo que usted estaba diciendo, porque todo esto lo hicieron así, bien regulado. $1 millón, y de los cuales van a ocupar medio millón. Lo más probable. Evítelo. Van a quedar planchaditos la gente del municipio y el alcalde. No, el alcalde es buen alcalde. Pero no va a ser $1 millón, porque cuando pasa mucha plata el diablo entra. Eso, sí, pues profe, tiene que salir de allá de Estados Unidos, llegar para acá, que todo es cuento, es un tema igual ahí. Es un tema complejo. Ya, chiquillos, la próxima semana vamos a ver desarrollo local, nos vamos a meter en eso porque no alcancé en virtud del tiempo, porque estamos a las 9:15, pero yo creo que ustedes y yo estoy agotado todo el rato. La próxima semana vemos desarrollo local, tengo que ponerme de acuerdo con mis colegas qué tipo de evaluación vamos a hacer, si vamos a mantener la que está ahí ya o la vamos a cambiar. Acuérdense que la evaluación es después del 18 de septiembre, ¿ya? Eso, que tengan una muy buena noche y nos estamos viendo el día jueves con desarrollo local a las 19:15 horas. Chao, profe. Gracias, profe, chao. Cuídense. Profe, muchas gracias, que esté bien, descanse. Chao, profe. Buenas, que estén bien.